Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bueno, encantada de estar en este encuentro para compartir un poco más esto de la educación desde el corazón, la educación orientada al ser. Ahí saludo a Abel, que ahora, a ver, la voy a agregar. Y voy a continuar también con otras entrevistas, así que bueno, Hola, se abre Fer. este ciclo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué alegría, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bienvenida, muy contenta. Bueno, ¿Me antes de ves, me ves y me comenzar, escuchas bien? ¿Se me sí, ve ¿vos? bien? Sí, ¿Vos me escuchás? perfecto. Sí, de 10. No, nos escuchan por ahí, para si quieren confirmar por las dudas, si nos escuchan bien. Bienvenidas a todas las personas que se están sumando, encantada. Y bueno, antes de comenzar, quería presentarme por ahí para quienes están llegando desde tu comunidad, Bel, desde Cuánticamente. Bueno, mi nombre es María Belén Cerfoglio, soy psicóloga, especializada en educación emocional, arte terapia y bueno, y también terapias holísticas. Gracias por confirmar que se escucha bien. Y bueno, comparto todo el conocimiento y la experiencia desde lo que es la educación emocional y bueno, este año también abriéndome a un proyecto que, como le compartí a Abel, de la pedagogía del ser, que súper resonó cuando la encontré a Abel en las redes. Dije, bueno, súper resonamos desde, bueno, la educación desde orientada al ser, ¿no? Desde el corazón, toda la parte cuántica que comparte y me interesa también hoy preguntarle acerca de esto que es la educación sistémica, que no sé muy bien qué es, me imagino, pero no sé muy bien qué es, así que hoy quiero preguntarle también de eso, de su libro. Y bueno, estoy muy honrada de que estés hoy aquí. Mi tocaya, también María Belén, ¿no? María también. También, sí, igual. María Belén Gómez, ella es educadora, consteladora, escritora y especializada en esto de la educación sistémica y cuántica para educadores, así que bueno, estoy muy contenta de que estés hoy aquí. No sé si querés agregar algo más a tu presentación. Está perfecto. Gracias, Ben, Bueno, por la invitación, por proponer este espacio, que me parece muy importante. eh, Regalar, aportar, ¿no? Nuevas miradas más amplias, más conscientes acerca de lo que es la educación. Y bueno, también me honra muchísimo que la resonancia que me hayas convocado y estuve viendo sobre tu proyecto y bueno, me parece muy interesante también y muy necesario. Así que te felicito. gracias, gracias. Sí, totalmente. Compartir estos espacios, también, bueno, todas las entrevistas que vos realizás en vivo también son sumamente interesantes para quienes eh, quieren escucharlas, porque, bueno, la educación hoy en día está tomando un giro, está abriéndose justamente a poder eh, conectarnos, ¿no? Con las otras personas desde un lugar más genuino, más profundo. eh, y bueno, creo que es muy necesario que se empiecen a abrir y a difundir estos espacios para poder darle valor a este tipo de acompañamiento que es tan necesario hoy en día y que cada vez más familias, más educadores se están animando bueno, a poder educar y criar desde este lugar. Eh, Así que bueno, si te parece, Bel, comenzamos ahí un poquito con Dale, algunas preguntas que tengo anotadas. Eh, dale. Me gustaría saber cómo empezó tu recorrido con lo cuántico, lo sistémico y cómo eso tiene que ver con la educación. Contame un poquito de eso. Ok, ok.
A ver, este proyecto, que es, bueno, el proyecto que tengo actualmente en relación al campo educativo, que se llama Educación para la Conexión, nace como tesis de certificación de mi formación de constelaciones Ah, familiares. En el año 2021, 2022, yo tenía que presentar un proyecto final, una tesis para certificar como consteladora y presento educación para la conexión, porque realmente a mí lo que me pasó con la sistémica, que es la base de las constelaciones familiares, yo aprendí una forma totalmente nueva de vivir y es por eso que las constelaciones son una filosofía de vida, no son un método, si bien es verdad que se sistematiza en un método para claro, poder aplicarla como herramienta, son una filosofía de vida, es decir, que te pide encarnar todos los órdenes del amor. Entonces a mí me pareció hiper interesante, yo ya venía yo estudié psicopedagogía varios años, no la terminé. Yo ya venía muy metida en la parte de la educación, del aprendizaje, había trabajado, había dado algunas capacitaciones, algunas charlas y talleres para instituciones educativas presenciales acá en Tucumán, yo vivo en Tucumán, en el norte de Argentina, para quienes están desde otros países, sí, y ya venía metida en el tema y todo lo que hacía, todo mi hacer era desde el enfoque sistémico, o sea, es como que una vez que yo conocí la sistémica no pude mm, despegarme más de ese enfoque. Es como que yo ahora todo lo veo por el filtro de la sistémica, ¿no? O sea, realmente yo siempre digo, a mí la sistémica me salvó la vida, no solo que me regaló una forma más liviana de vivir, más conectada, más en sintonía, sino que me permitió ver dinámicas de mi propio transgeneracional, de mi propia familia, que desde otra mirada tal vez claro, no hubiese arribado a las soluciones o al vivir más pleno y conectado que he logrado. Y bueno, obviamente que todo esto, Bel, sale de mi propia experiencia. Yo termino el colegio en el año 2010, el 2007, hace ya muchos años, y siempre me sentí muy desconectada de mí misma. Me costó mucho elegir una carrera, sin embargo, muy disciplinada, muy buena alumna, muy estructurada, como siempre fui, decido estudiar arquitectura. Un mira, mes antes de las inscripciones me inscribo en arquitectura porque tenía una de mis amigas que también se inscribía y porque la mayoría hiper desconectada con la elección. Cuestión que estudio arquitectura y la termino. Yo me recibo de arquitecta en el año 2014. Y, y cuando me recibo, ahí empiezo este camino de búsqueda personal, de autoconocimiento, de autodescubrimiento, y ahí empiezo con muchas formaciones extra a la educación formal que a mí me permiten descubrirme, conocerme, conectarme conmigo misma. Entonces, en esencia, este proyecto, ven, nace de una profunda desconexión conmigo y paradójicamente claro. nace de una profunda desconexión y es lo que a mí me da la fuerza y me permite también darle una forma. Y bueno, tengo todo un trabajo ya hace yo un poco más de 10 años que me dedico al desarrollo personal. Obviamente que dejé la arquitectura, sí trabajé muchos años en una empresa de arquitectura, no hacía arquitectura, hice recursos humanos, hice otras cosas, siempre llevando toda esta parte del desarrollo personal hasta donde podía, hasta donde me permitían. Pero esto es lo que a mí me apasiona ver cómo el ser humano puede transformarse, tiene todos los recursos en su estructura interna, y eso es lo que nos muestra la cuántica, para acceder a su potencial, transformarse a sí mismo y vivir en conexión y en plenitud. Así que bueno, desde Qué ahí es hermoso, esta propuesta. qué interesante. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu historia. No tenía idea, nos estamos conociendo acá en vivo, así que claro, qué interesante esto de desde una desconexión, ¿no? Muchas veces los procesos parten de una incomodidad o desde una desconexión, o, ¿no? Es ese perderse para encontrarse, que yo digo siempre, en mi caso fue más desde, por ahí una disonancia desde pequeña, de decir, che, esto no me gusta, no me agrada, no me gustan estas formas, no me siento cómoda, nunca me sentí cómoda en el sistema educativo tradicional, vengamos a decirle, y sentía siempre que había algo más, que no podía ser que esa fuera la forma, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, en ese sentido sí, por ahí, bueno, la psicología también, bueno, también a partir desde incomodidades personales y por eso decidí estudiar. Siempre hay como un poco de eso atrás del camino, ¿no? Y Y hay un bueno, qué lindo esto autor, que decís. sí, Mm. perdón, dime. No, esto de la conexión, digo, que yo también, digamos,
abogo por esto, ¿no? Desde la pedagogía, perdón, la psicología gestáltica, bueno, que está detrás de por ahí del formato que tengo, fundamentalmente aborda lo que es el conectar, ¿sí? Hacer esta conexión, el contacto, eh, de corazón a corazón, ¿no? O sea, básicamente es poder conectarnos con el otro ser humano, con el otro niño, niña, adolescente, desde ese lugar de conexión profunda. Y eso es lo que he llevado también, tampoco estudié, yo no estudié pedagogía, vos estudiaste psicopedagogía, pero sí siempre me gustó y siempre también estudié, bueno, pedagogía 3000, hice un curso, bueno, distintas, pedagogía viva, bueno, que me han llevado bueno, a también entender nuevas formas de acompañar desde esta conexión. Así que sumamente en concordancia. ¿Qué me decías? ¿Hay un autor? Sí, te quería compartir justo esto que decís, perdernos para encontrarnos, ¿no? Joan Garriga, que es un constelador, él se especializa en lo que Mm, son temas de pareja, tiene un libro muy hermoso que se llama El buen amor en la pareja. Y él, en la introducción de ese libro, dice algo que a mí me quedó grabado a fuego. Yo el libro lo leí en el año 2017. Y él dice que nos empeñamos en enseñar aquello de lo que carecemos, ¿no? O sea, es como que nuestro ah, propósito, o sea, y después lo escuché también de mi maestra, que lo dijo muchas veces y que también se le quedó grabado a fuego, la herida tiene la semilla del propósito. Después me salió también claro, en mi carta de tal cual. diseño humano algo parecido. Entonces, como que siempre se vuelve a lo mismo, siempre ese espacio de vacío, de falta de esencia, de falta de conexión Sí, es lo que te mueve, ¿no? A darle total, forma a algo que sirva a muchos y que permita la evolución de otros, porque ese es el total, propósito total. de mi proyecto hoy. Qué genial. Ahí te preguntan cómo se llama el libro de Garriga. Ay, no veo nada, chica, yo soy re chicata. Se llama El buen amor en la pareja. El buen amor y la Me parece que en la facultad algo he leído, me suena mucho. Sí, Libras. totalmente, totalmente de esta herida o este vacío o esta pregunta, esta incomodidad me mueve a, bueno, a querer resolver, no es como decir, tengo un problema, tengo una situación y me mueve a resolverla, ¿no? Y muchas veces está ahí el propósito, ¿no? Detrás ese propósito que todos traemos, ese propósito profundo, ¿no? Que venimos a compartir al mundo y que, bueno, en tu caso, ahí compartimos parte de nuestra misión ahí con esto de educar desde el corazón, ¿no? ¿Qué significa para vos educar desde el corazón? ¿Qué sentís que es, digamos? Bueno, un poco lo estuvimos hablando, pero... Qué linda, sabes que estuve sintiendo un ratito antes de ingresar, y bueno, y desde ayer que vengo sintiendo el título del vivo, ¿no? Educar desde el ser, la educación desde el ser. ¿Qué es realmente esto? Y bueno, no es más que una conexión con nuestra esencia original, con quienes somos originalmente. Es una educación desde una autenticidad plena, ¿no? Y reflexionaba también acerca de las heridas que muchas veces tenemos y muchas veces nos ponemos en ese lugar de educadores desde un observador, porque en la cuántica se habla de observadores, ¿no? Una Sí, conciencia que configura la realidad según su foco, según la dirección de la energía que tiene ese foco. Entonces, cuando nosotros estamos tal vez en narrativas o en conversaciones internas muy cargadas de pasado o de historias que nos han contado acerca del pasado y esas historias nos lastiman internamente, nos generan tal total. vez resentimiento, mucha tristeza, enojo, muchos reclamos hacia nuestros padres, hacia la vida, hacia quien fuere, eso de alguna forma nos desconecta de nuestra Sí, presencia absoluta en la práctica total, educativa, ¿no? Y quienes aprenden van a percibir eso, esa energía de desconexión antes que cualquier cosa que digamos. total, Entonces, totalmente. cuando... Sí, dime. No, que justamente eso es algo que abordé, bueno, en la formación de educación emocional artística que di tantos años. Uno de los módulos era poder conectar con nuestro niño o niña interior, sanar esa, o Mm, empezar, bueno, porque era un encuentro, tampoco podíamos ahondar tan profundo, pero sí llegábamos a conectar profundamente
y también desde un lugar, bueno, rescatando toda esa alegría, esa frescura, esa espontaneidad que tiene nuestra niña, y ahí, ¿no? Se lograba esa conexión, habiendo podido corrernos de esas heridas, de eso que duele, ahí es cuando podemos realmente conectarnos profundamente de corazón a corazón. Que justamente acá había una pregunta de Lau que dice, soy docente, ¿cómo hago para entender a mis alumnos adolescentes? Bueno, justamente lo que estamos diciendo. Eh, Todos fuimos adolescentes en algún momento, entonces conectarnos con nuestra propia adolescencia, qué es lo que fue, cómo nos sentíamos, esta etapa de tantos cambios, y desde ese lugar también empatizar y conectar con estos adolescentes, ¿no? Eh, Creo que Y es acá eso, ¿no? O sea, poder... Mm, aporto, Bel, con tu permiso, para responder esta pregunta. La sistémica obvio, nos desafía a algo que es mucho más profundo tal vez y bastante difícil para la mente que razona mucho, que está muy en lo analítico, ¿no? Que sobreanaliza. Y es más que entender, porque acá la pregunta que se me venía a hacerle a Lau cuando la leí fue... ¿qué querés entender? ¿Qué buscas entender? ¿No? Porque a veces claro. somos desafiados simplemente a sentir. Mm, Y ese asentimiento tiene una frecuencia claro, vibratoria. La aceptación es un estado de conciencia que vibra muy elevado. Entonces, desde ese estado de conciencia, nuestro campo electromagnético se modifica totalmente y desde ahí lo que capten los alumnos adolescentes va a ser otra percepción totalmente distinta. Si yo estoy tal vez en una narrativa interna de buscar entender porque no entiendo, porque lo juzgo, porque hacen esto, porque les reclamo. claro, ¿Me total. explico? Totalmente. Sí, sí, el entendimiento es más desde la parte, digamos, mental y la conexión es más desde la parte del corazón, ¿no? De la Es parte del que sentir. en el entendimiento se esconde muchas veces, esto puede ser un gran recurso para muchos, se esconde el querer controlar, ¿no? Mm, Yo quiero entender, necesito entender porque necesito controlar de alguna forma sí, la situación. sí, Entonces puede cuando ser me eso o entrego, también a veces pasa esto de, a lo mejor quiero entender cómo fue mi propia adolescencia y ese otro también es como un espejo que me viene a totalmente, mostrar cosas que todavía no entiendo de mí totalmente. misma, ¿no? Entonces, el otro siempre va a ser ese espejo, ese maestro que me va a mostrar a lo mejor aspectos eh, que todavía no comprendo bien de mí misma. Entonces, si podemos tomar como que son verdaderos maestros y espejos y no ponernos en ese lugar de supuesto saber, ¿no? De superioridad del docente como alguien que tiene el saber, sino es ese educador que se pone como un guía, ¿sí? Como que está al lado, acompañando, ¿no? Guiando, en todo caso, preguntando, ¿sí? Dando herramientas, pero no desde este lugar de supuesto saber, ¿no? Bueno, los niños o los adolescentes están vacíos y yo tengo que venir a llenarles de información. Esta es una mirada totalmente, bueno, distinta, ¿no? Y A eso ese es algo paradigma. que yo observo, eso es un paradigma al que estamos evolucionando. Yo observo que ya hay Total. muchas corrientes pedagógicas, ya hay muchos educadores, desde mi experiencia en los Sí, workshops, yo ahora en enero va a ser la quinta edición del workshop online de Educación para la Conexión. Y escucho mucho a las personas, lo hacen muchos docentes, maestros, personas que están inmersas en el campo educativo así, metidas en el barro, ¿no? Y me dicen, pero Belén, ¿cómo hago si pasa esto con esto y los padres y la eterna lucha entre padres y profesores o mm, padres y directivos o padres que lo escucho muchísimo? Entonces, claro, ahí la sistémica hace un aporte que es muy poderoso, muy, porque nos invita a ocupar nuestro propio lugar y a respetar al otro. Si yo estoy en mi lugar, no me voy a sentir más grande que total, nadie. Ni siquiera que los sujetos a los que facilito el espacio de aprendizaje, los conocimientos, ¿no? total. Sí, totalmente. Todos tenemos aparte algo que, digamos, que compartir con el otro. O sea, y también digamos, podemos conectar con lo cuántico de esto también. Yo por ahí lo percibo como, de alguna manera, no es tanto llenarnos de información, sino más bien recordar. Hay, digamos, un campo de sabiduría que está presente, podríamos llamarlo, en el universo, ¿sí?
en el cosmos, ¿no? En ese orden cósmico, que está presente y está ahí. Es como, bueno, sí, por ahí ayudar a despertar, a recordar, a que el niño pueda recordar aquello que ya en realidad está ahí presente. Dar, obviamente, sí, bueno, un ambiente estimulante, dar, bueno, esa guía, sí, esas herramientas. Y ahí, si querés, bueno, nos vamos un poquito más a lo cuántico. ¿Cómo baja lo cotidiano en la física cuántica cuando hablamos de crianza, de vínculos, de educación? Bel, ¿cómo lo sentís vos? Mira, para empezar, aquí hay algo esencial respecto a la cuántica y es que no es algo que está fuera de nosotros, somos cuánticos. O sea, el ser humano, la cuántica nos lleva a tomar conciencia, a asumir, a reconocer esa dimensión energética que somos cada uno de nosotros, ¿no? Desde este paradigma, desde esta visión del cosmos, porque no deja de ser un paradigma, una forma de relacionarnos con la realidad, con lo que acontece, somos 99,9% energía y 0,01% materia, lo cual es muy desafiante para los sentidos, porque vos te ves en el espejo y te ves un cuerpo sólido, ¿no? O sea, me ves a Claro, mí, ves una silla, pero es toda energía a una velocidad de frecuencia diferente y eso hace que sea más sólido o más sutil. Entonces, la cuántica, la invitación, ¿cómo la bajo yo? Porque la realidad es que la cuántica, los principios cuánticos son complejos, entre comillas, por decirlo de alguna forma, complejos de entender, tal vez entonces yo lo hago muy bajado a tierra, lo estudio hace muchos años, de hecho yo llego a la cuántica a través de la sistémica es la base de las constelaciones familiares, y la cuántica de alguna forma explica o da una base científica de cómo se desarrolla la sistémica, de cómo funciona claro, esto del transgeneracional sí, y que en nuestro ADN de repente tengamos información de antepasado y que si nosotros sanamos el ADN sana y no se pasa al futuro. Todo eso se explica claro, desde la cuántica. Y volviendo a total, esto es verdad. que vos dijiste, que estamos recibiendo todo el tiempo información y a la vez emitiendo, eh, desde la cuántica se sabe, o sea, que nuestro ADN tiene propiedades ondulatorias, propiedades cuánticas. Hay un científico ruso, Peter Garayev, que a inicios de los años 90, él descubre que el ADN es holográfico, es cuántico, el ADN del ser humano. Él se da cuenta que tiene estructura de antena, es decir, que nosotros en nuestras células, nosotros somos una antena que está en permanente conexión e intercambio de información con los campos circundantes, con todo lo que nos rodea. Entonces nosotros estamos recibiendo información permanentemente y emitiendo información. Vos fíjate la importancia y la responsabilidad como educadores de esto, Claro. ¿qué estamos emitiendo, no? El problema para recibir esta información, lo que se observa son las interferencias, por ejemplo. ¿Y qué es una interferencia? Todas esas narrativas que nos mantienen fuera del presente. Porque la información está actualizada y Mm, está todo el tiempo, pero nos necesita disponibles y con la energía en el presente, no solo con el cuerpo en el presente, con la energía. total, totalmente. ¿Y cómo lo podemos, o qué consejos le podrías dar como para poder llevarlo a lo que es, por ejemplo, la familia o las y los educadores? En concreto, ¿alguna herramienta que le puedas brindar para que Mira, puedan conectar más con su presente? la forma más rápida de acceder a la energía que somos es a través del cuerpo físico. La energía que somos se Mm, registra a través de nuestro cuerpo. Entonces, el registro corporal es esencial porque nuestro cuerpo todo el tiempo nos está informando a través de las sensaciones si estamos en el buen camino, si estamos en el camino, nuestro propósito sería en un camino claro, de evolución que nos lleva hacia un buen futuro, o si estamos en un camino equivocado, ¿no? En un camino mm, que no es nuestra meta, sería. Acá, Brigitte Champetier-Rives, que es una consteladora, ella habla de las células y que solamente tienen dos movimientos. Y aquí habla del guía biológico, que es una guía interna biológica que tenemos todos los seres humanos.
Las células cuando se contraen, lo sentimos en el cuerpo, eso sería un no, lo sentimos como tensión, Total. como, sí, es tensión, es contracción. En cambio, cuando las células se expanden, que es el sí, sí es la información de nuestro día que nos está diciendo sí, es por ahí, es una expansión interna, una apertura del pecho, la respiración que fluye con mayor facilidad. Hay sentimientos, hay sensaciones de disfrute, ¿sí? Nos sentimos bien en donde estamos, no hay incomodidad. A ver, y acá quiero hacer una aclaración porque a veces también están quienes dicen, no, bueno, pero si no salgo de mi zona de confort, no crezco. Es todo un arte distinguir esa zona incómoda que nos lleva a crecer o la zona que realmente es incómoda y que no es nuestro lugar en el mundo. Y para eso necesitamos un corazón sano. Y aquí vuelvo al corazón, del que vos hablaste de la educación de corazón a corazón. Nuestro corazón emite un campo electromagnético que es 5.000 veces más potente que el campo electromagnético del cuerpo humano. Y estos son estudios, se puede ver, se puede observar, estudiar un poco más en profundidad. HeartMath es el Instituto de Coherencia Cardíaca, quien saca a la luz todos estos estudios. Entonces, ellos lo que hacen es estudiar la comunicación que hay, y esto es ciencia, la comunicación que hay entre campos electromagnéticos de corazón. Y lo que se dan cuenta a través de las investigaciones y los estudios es que el corazón percibe unos segundos antes lo que va a suceder antes que la mente racional. Antes que saber lo que tener el conocimiento con nuestra mente, lo sabemos con el corazón. Por eso es importante que el corazón esté limpio. Limpio me refiero a libre de lo que duele, ¿no? Libre del Mm. pasado que no me deja avanzar, que no me deja crear hacia el Sí, futuro, que no me deja poner mi energía vital al servicio de lo nuevo, de lo que se necesita hoy, que no me deja soltar tal vez total. algo en lo que sigo enganchado. Y esa coherencia cardíaca, perdón, ese campo electromagnético emite coherencia o incoherencia cardíaca según sea el estado de conciencia en el que estemos. Si yo estoy en estado de conciencia de enojo, si estoy en una emoción de Mm. mucha angustia, de ira, de vergüenza, estoy en estados de conciencia que emiten incoherencia cardíaca, es decir, que emiten ondas desordenadas, distorsionadas. En cambio, si estoy en gratitud, en alegría, en asentimiento, en disfrute, estoy en una coherencia cardíaca, estoy en ondas que emiten una frecuencia ordenada. Y esa frecuencia es esa comunicación energética es la que se da entre nosotros como educadores o como padres y nuestros Exacto. hijos con nuestros alumnos. Totalmente. A ver, estas ondas es como un instrumento, es como, Así. vieron, como una cuerda, ¿no? Que cuando resuena, ¿no? Cuando vibra, emites esa onda, ¿no? Entonces, nos vamos sintonizando con, con esas otras ondas, digamos, que son similares. Y a su vez también eh, voy emitiendo esa onda. A lo mejor si el ambiente no es resonante y es más bien disonante, ¿no? Es a lo mejor distinto, pero voy emitiendo esa frecuencia y eso llega también. Entonces eso se transmite, por ejemplo, en el caso de transmitirlo, bueno, a los alumnos, por ejemplo, ¿no? Ese pulso del corazón va a llegar a todo, se va a extender al entorno, ¿no? También. Eh, y lo que decías del corazón, sí, hace poquito, bueno, recibí esta información para un grupo que guié este año, eh, que decía esto de, bueno, un corazón roto es como un cristal, un vidrio, ¿no? Vieron que está roto y que cuando algo quiere ingresar, eh, te corta, ¿no? Te hiere. Entonces, qué importante es, bueno, a veces uno quiere reparar y hay cosas que a veces no se pueden reparar, hay cosas que hay que aprender a soltar, a liberar, dejar que esos pedazos rotos puedan caer, puedan liberarse para poder abrir nuestro corazón. Es como vaciar de todo eso que nos duele, que, que nos hirió en algún momento, para poder abrir ese corazón y poder
bueno, emanar, ¿no? Como dices, esta vibración que en realidad es ese amor puro que tenemos en nuestro corazón, que todos lo tenemos, pero que bueno, que a veces estas cuestiones van como opacando, ¿no? Eh, Así que sí, totalmente resueno con lo que decís. Eh, y eh, bueno, por ahí otra pregunta que tenía, qué cambia en nosotros cuando entendemos que la realidad la construimos cada uno de nosotros? Otra pregunta que Todo. tenía ahí. De todo, o sea, es cambiar la forma de percibir, haciéndonos cargo del observador que somos y de la manera activa que tenemos de participar en la realidad que generamos, es un antes y un después. Porque si nosotros, y acá vienen los dos paradigmas, viene el paradigma clásico newtoniano de la realidad, del que todos seguramente hemos aprendido, el mecanicista, ¿sí? Esa forma de mirar el mundo en donde las cosas me pasan, yo no participo, lo que me pasa es de buena suerte o de mala suerte. Esto ha ido mutando mucho a lo largo de los años, es una realidad. Claro, Y este paradigma cuántico, el nuevo paradigma cuántico, porque no es nuevo, sin embargo, ahora sale cada vez más a la luz esto, pero porque está en sintonía con la nueva conciencia del planeta. Hay una nueva conciencia. Entonces, cuando nosotros podemos darnos cuenta que el observador que somos no es pasivo, sino que participa activamente de las realidades que genera, o sea, se abre, es como vivir otra realidad totalmente distinta y hacernos cargo y asumir la responsabilidad de lo que generamos. Y eso es recuperar nuestro poder y eso es activar total. nuestro poder creador. Y eso es recuperar mucha energía vital que necesitamos para crear, para ponerla al servicio de nuestros dones, de nuestros propósitos, de nuestros talentos, al servicio de algo mucho más grande que muchas veces le estamos drenando, fugando en narrativas que ya no tienen nada que ver con nosotros, con nuestro yo actualizado, presente y al servicio no del futuro, sino de nuevas creaciones. Porque de alguna forma nosotros jalamos el futuro al presente desde nuestra frecuencia vibratoria, ¿no? Si nosotros estamos en preocupación, en ansiedad, en miedo, vamos a tener escenarios de realidad totalmente distintas a si estamos en aceptación, en disfrute, en alegría, en amor. Totalmente, totalmente. Me encanta, me encanta. Sí, yo digo, cuando por ahí les digo, bueno, nosotros somos 100% responsables de lo que nos sucede. Es como, bueno, qué garrón. Pero a su vez, decir, bueno, pero tenés el poder de crear la realidad que querés, ¿no? Es como, bueno, bien. Entonces, centrarnos en eso y hacerlo de una forma consciente, ¿no? Eh, Es que no dejar así. Es que Bel, esa es la llave. Si nosotros podemos responsabilizarnos, recién ahí activamos el poder o recuperamos nuestro poder. Pero si nosotros no vemos lo que estamos generando, no tomamos conciencia de ello, no vamos a tener la energía disponible para transformar eso que no queremos y transmutar y Total, crear algo que sí queremos. Y esto se observa mucho desde la sistémica, de las constelaciones familiares, el poder de una persona recupera su energía vital cuando vuelve a su propio lugar, cuando reconoce y asume ese lugar. Y ese lugar, el primer lugar que ocupamos, es el lugar de hijos, de mamá y de papá. Haya sido como hayan sido esos padres. Es reconocer que yo existo, que mi vida es posible, gracias a ese hombre y a esa mujer que fuera un canal para mi vida. Es biología, total. ¿no? Eso es lo que tiene la sistémica aquí, que va directamente al hecho, no a la intención, a la interpretación, a la historia que nos contamos en relación al hecho, porque eso es lo que genera malestar y sufrimiento, la Claro, historia que nos contamos en relación a lo que sucede. totalmente, esas creencias. Bueno, respondiste ahí a una pregunta que tenía, que era cómo puede un adulto empezar a ordenar su propio sistema. Y entonces me decís esto como encarnando, ¿no? Vendría a ser como la pieza que cada uno tiene dentro de ese juego, ¿no? Vendría a ser. Totalmente. Así, ocupando el lugar que a cada quien le toque. Cuando ocupamos nuestro lugar, emitimos una frecuencia muy poderosa al universo, a la vida, porque solo desde el propio lugar tenemos la claridad
para mirar todo. Si estamos en el propio lugar, reconocemos y tomamos y recibimos de nuestros anteriores, de mamá y de papá, y a la vez mamá y papá han recibido y han tomado de todos sus anteriores. Entonces, desde ese lugar, el flujo de la vida pasa y sigue hacia Correcto. adelante. Y de esa forma yo puedo devolver todo lo que he tomado en forma de mi propósito, en forma de mis talentos y hacia adelante, no hacia atrás. Yo no puedo ocupar dos lugares a la vez, no puedo ponerme detrás de mamá o detrás de mamá sintiéndome más grande que ella porque me siento responsable, porque la tengo que cuidar, etcétera, o sea, ocupando el Claro, lugar de una abuela y a la vez estando aquí. Si estoy atrás y mirando hacia atrás, no puedo mirar hacia adelante. Y eso es cuántica también. totalmente. Esa es la energía del foco que crea realidad. Genial, me encanta. Y bueno, ya que estamos hablando de lo sistémico, ¿cuáles son las dinámicas más frecuentes que observas en las familias hoy, digamos? Estas dinámicas sistémicas, eh, podríamos decir desequilibradas o no sé cómo si llamarlo así, pero bueno, ¿qué dinámicas encontrás en Esto las es muy familias? común. Mm, Hijos que se sienten más grandes que sus padres, que a todos nos ha pasado. Bueno, yo hablo por mí, a mí me ha pasado mucho. Me he reconocido sintiéndome responsable. Y esto es muy común en los niños, en los más pequeños, porque los más chicos tienen como destino cargar con lo pesado para sus padres cuando sus padres no han sido capaces de mirarlo y resolverlo, que ahí es claro, a donde está orientado este proyecto de Educación para la Conexión desde la visión sistémica y cuántica. Es mirar lo que nosotros como adultos tenemos pendiente por resolver para que el niño, el pequeño, el sujeto en situación de aprendizaje no lo tome como propio. Porque la pregunta que se abre cuando hay dinámicas o conflictos en el aprendizaje escolar, en el aula, etcétera, hay un libro hermoso de Bert Hellinger que se llama Mirar el alma de los niños, que es escrito por el CUDEC, por el grupo CUDEC, y que él dice, él ahí explica que nos tenemos que preguntar siempre hacia dónde mira el alma de los niños. Y esto es cuántica también, como podrás ver, es todo lo mismo, cuántica y sistémica está muy interrelacionado. Entonces, el niño, el alma del niño va a mirar en la misma dirección en la que miran sus padres. Entonces, si alguno de sus progenitores está enganchado con un claro, conflicto del pasado, el niño va a mirar ese claro, conflicto del pasado. No va a estar disponible con su energía para aquí, para lo que tiene que aprender, para lo que tiene que desarrollar, para reconocer sus talentos. No está con su energía vital disponible en el presente, está con su energía ahí donde están mirando su mamá y su papá. claro. Qué genial. Lo interesante es saber que todo se puede modificar, que siempre que tomemos conciencia podemos modificar y podemos desbloquear y resolver estas cuestiones, ¿no? Acá nos Totalmente. comentan, mi hija no ha podido conectar con su papá, ya que no estuvo con ella durante 16 años, nos tuvimos que separar cuando yo estaba embarazada y en la actualidad estamos juntos. ¿Algún libro que me recomienden? ¿Dónde está ese comentario que no lo veo? Y está por Eh, ahí, el último. no se me actualiza. A ver, acá hay Cuando a algo. veces pasa, ¿no? Es muy común también esto. Mira, lo que puedo compartirte como recurso desde la sistémica es, como vos dijiste recién, ver la reparación siempre es posible a nivel energético, pero siempre y cuando haya conciencia. Es decir, que el Total. adulto consciente es el que decide reparar esto, ¿no? Entonces, acá lo que se puede hacer es vos como mamá poder conectar y darle el espacio a ese hombre que es el papá de tu hija, y de esa forma, de una manera resonante, o sea, por resonancia, es el lugar que la mamá hace en el corazón para dar lugar al papá de los hijos, el hijo también los recibe. Y muchos Claro. síntomas se diluyen y se calman cuando pasa esto. Y eso es algo que veo muchísimo en las sesiones, pero muchísimo. Hay muchos síntomas en los más pequeños que es porque uno de sus Sí, progenitores no tiene el lugar que corresponde y que se lo tiene que dar el otro progenitor. Cuando mamá no da el lugar que le corresponde a papá, o cuando papá también viceversa, no da el lugar que le corresponde a mamá. Y esto es muy común. Entonces, tomar conciencia de lo que nosotros generamos y de lo que podemos hacer por nuestros hijos es poderosísimo. Bert Hellinger tiene una frase que dice, para sanar al ternero primero hay que curar a la vaca. Es decir, que mm, nosotros como padres podemos hacer mucho tomando conciencia, sin decir nada, porque los problemas de los padres también es otra ley sistémica,
no tienen por qué pasar a los hijos. O sea, el tema, los secretos, problemas, intimidad de pareja, de mamá y de papá, que de mamá y papá. Se producen muchas distorsiones y es muy peligroso cuando esto pasa a los hijos. Eso se observa por los efectos en las dinámicas sistémicas a través de las constelaciones. Totalmente. Sí, sí, como cuando uno no hace falta decir, no, nada, es simplemente internamente hacer el cambio y eso ya ordena todo alrededor. Y sabes que hay una frase muy poderosa, acá aporto a este comentario, que puedes decir, querida hija, en vos reconozco a tu padre, porque saben que como hijos somos mamá y papá, o sea, somos mitad y mitad, ¿no? Y nuestros hijos son también Claro, mitad yo y mitad el padre. Entonces, reconocer, y muchas veces cuando hay enojo, cuando hay historias difíciles, cuando hay temas que son muy desafiantes, ese reconocimiento es difícil. Ese reconocimiento es lo mm, más difícil. Y para eso también hay que tener paciencia y entender que va a genial, ser un proceso. buenísimo, totalmente, me encanta, me encanta. Y bueno, ya vamos como cerrando con las últimas preguntas, para no Pasó muy cansarlos. rápido. Pasó muy rápido, es todo tan interesante. Eh, bueno, justamente enlazando con esto que decíamos, ¿qué significa para vos ser un adulto presente y coherente? Mm. Lo que pasa es que Sobre todo pensaba en las familias y en los educadores, ¿no? la presencia y la coherencia son cualidades innatas del estado adulto. Y a mí me gusta mucho hacer esta distinción. Cuando yo me refiero a adulto, hablo del estado adulto. Hay un psiquiatra que se llama Ujú. Eric Berne, que él desarrolla la teoría del análisis transaccional y una de las herramientas de esta teoría son los estados del yo. Este señor, investigando, se da cuenta que dentro de nosotros habitan tres estados simultáneamente: padre, adulto y niño. El famoso PAN, se lo conoce como PAN, análisis Mm, transaccional, PAN. Hay muchísima información sobre esta teoría. Para mí esta teoría es una de las más potentes que yo he conocido y que estudié y que apliqué. Entonces, vos tenés el estado padre, sí, que está constituido por grabaciones antiguas, es decir, todos los mandatos, lo que vos has aprendido de cómo se deben hacer las cosas, todo el deber, esto debería ser de esta forma. Cuando nos ponemos en claro, estado padre con alguien, tenés que comportarte así, lo que hace un padre con sus hijos, ¿no? Obviamente que el estado claro, padre está el estado padre crítico, el estado padre nutritivo. Bueno, no me voy a meter mucho en los conceptos de la teoría porque hay muchísimo, muchísimo para tomar esta información. Después está el niño, que es cuando estamos en emociones secundarias, no primarias, cuando nos sentimos víctimas de las circunstancias, cuando estamos en esto, me gusta, no me gusta, si no me gusta, chao, no lo miro. Una actitud muy, sería inmadura, entre comillas, cómo reaccionan claro. los niños cuando son niños, ¿no? Si me gusta, genial, lo abrazo, no Mm, me gusta, le pego una patada y me voy. O sea, esa actitud sigue, estos tres estados están presentes cuando crecemos, independientemente de la edad que tengamos. Por eso es tan sí, maravilloso sí, ver. claro. Y el adulto, que es sería el equilibrio, ¿no? El que puede integrar los otros dos estados y es el que tiene a disposición la presencia y la coherencia. El único que tiene las cualidades de presencia y de coherencia es el estado adulto. Es el único que puede integrar todo lo que sucede. El único que puede lograr neutralidad, ¿no? No está en la dualidad, en el bien, en el mal, en el me gusta, no me gusta. Está más allá de eso. Y está Brigitte Champetier-Rips que desarrolla también un poco más el estado adulto y lo llama estado cuántico, porque el adulto es cuántico. El adulto tiene una capacidad de integración y de sanación que no es posible desde los otros dos estados. Y ella desarrolla y tiene videos muy interesantes. Tiene un video que se llama Cómo nutrir el estado adulto, porque se habla mucho de cómo nutrir el niño interior, cómo sanarlo, etcétera. Y ella tiene este video que es para nutrir el estado adulto y realmente es una perla, es una herramienta súper poderosa, porque muchas veces somos adultos de 50, 60 años creyendo que somos adultos y nos estamos relacionando con otros Total, de un estado padre y un estado de niño que no nos permiten vínculos plenos, que nos alejan de la plenitud, de la paz y de la armonía que todos anhelamos para la vida. totalmente. Bueno, creo que Qué genial, respondí. me encanta. Totalmente, buenísimo. Eh,
¿Y qué tip le podríamos dar para... preguntan cómo es el nombre del... No me acuerdo. ¿Quién Bueno, nombraste? Si nos no lo van vemos a volver a ver en el... Lo con vuelven a ver en el vivo que el va a quedar nombre de que guardado. decime. La teoría es análisis Claro, no. transaccional de Eric Verne. Y la herramienta de esta teoría, porque tiene muchas herramientas, esta es de los Pam. estados del yo, padre, adulto, niño, PAN, se lo conoce como PAN. También tiene guión de Genial. vida, tiene un montón de teorías espectaculares. Realmente es una exquisitez todo lo que desarrolla este psiquiatra. Me encanta. Me voy a poner a estudiar también todo eso. ¿Y qué tip le podríamos dar para cultivar esta coherencia, ¿no? Corporal, mental, emocional y energética en la vida diaria? Para que empiecen como a practicar esta coherencia Mm, desde lo holístico, ¿no? sí. Y a ver, me viene la palabra conciencia, mucha conciencia, pero no solo de lo que estamos pensando, de lo que nos estamos diciendo nosotros mismos constantemente, porque recordemos que el pensamiento genera la emoción y la emoción tiene una determinada frecuencia vibratoria, frecuencia energética, y desde esa frecuencia energética son las realidades con las que vamos a conectar. Por eso es tan importante la conciencia de las narrativas internas, volvernos expertos en nosotros mismos y en nuestros pensamientos. Y también es mucho importante la conciencia somática, la conciencia física, porque el cuerpo nos está informando permanentemente. Hay Sí, una total. neurocientífica que es Nazaret Castellanos, que ella, Sí, bueno, todos sus libros son fantásticos. En uno de sus libros dice que el cuerpo se entera antes que la mente de lo que sucede. El cuerpo sabe antes que la mente, o sea, el cuerpo funciona como una caja de resonancia. Entonces, esto ya tal vez es un nivel un poquito más avanzado, pero empezar a distinguir cómo está mi cuerpo cuando yo pienso tal cosa. Ah, pues yo me digo que no puedo con esta situación o con esto que quiero lograr. ¿Cómo me pongo? ¿Estoy tensa? ¿Estoy incómoda? ¿Estoy cómoda? Entonces, esa conciencia, no hay más que conciencia. No hay más que conciencia. Y ojo con el no puedo, con el decir no, no puedo. Porque se sabe hoy que no solamente nos debilita nuestra autoestima internamente, lastima nuestro poder, sino también enferma nuestras células. Desde la biodecodificación se sabe que estar diciéndonos que no podemos constantemente es causa de cáncer y de otras más, muchas más enfermedades también bastante, bueno, difíciles y desafiantes. Nuestras células escuchan todo lo que nos decimos, eso también es cuántico. totalmente. Permanentemente hay una comunicación, entonces es empezar a vernos como un todo, no fragmentado, no la mente Es por un lado, el cuerpo por el otro, el pensamiento por aquí, no, no, es todo, es todo. Es verlo, y esa es la propuesta también a través de esta nueva educación, ¿no? Empezar a vernos, a reconciliar todas nuestras partes, dejar de fragmentarnos. total. Sí, sí, totalmente. Sí, coincido totalmente. Yo le digo el que el cuerpo es como la brújula interna, ¿no? Ese que no se equivoca, ¿no? Entonces, también poder enseñarles desde ese ejemplo a los niños, las niñas, adolescentes, a poder escucharse, ¿no? Esa escucha interior, ¿no? Y observar también, porque esa conciencia viene de una escucha y de una observación sin juicio, ¿no? Que nos permite observar como desde afuera, que eso lo pueden hacer recién, bueno, a partir de los adolescentes, ¿no? Sí, escucharse el cuerpo lo pueden hacer, bueno, los más pequeños, que están sumamente conectados con su cuerpo y con su presencia, y ya a partir de la adolescencia podemos empezar bueno, a ver, observamos más desde afuera eh, esta situación, ¿no? Eh, Es, que es observarnos a esencial. nosotros mismos, ¿no? Es que ver la nueva educación y la educación, y ya hay muchos espacios de aprendizaje que toman esto como algo muy importante, es promover la conexión somática, es Mm, promover la conexión con esa sabiduría que ya está en el cuerpo y que ya tiene nuestro cuerpo. total, me encanta. Me encanta. Bueno, Bueno, últimas dos preguntitas. No quería dejar pasar, bueno, que
tu libro, Las fuerzas del cielo. Quería preguntarte, bueno, ¿qué te inspiró a escribir tu libro o qué significa para vos este libro? Ese libro fue una síntesis de todo mi camino, de todo mi proceso de conexión conmigo misma hasta el 2024, que es cuando lo publico. Pero fue una síntesis de todo mi camino. Tiene mucho de sistémica, tiene mucho de cuántica también aplicado a lo actual, ¿sí? A sucesos que vivimos actualmente en la sociedad y en Argentina, sobre todo. Mm, Pero no es más que una invitación a recordar que somos esencia creadora, que creamos, a responsabilizarnos de nuestra propia energía vital, porque es lo que necesitamos para crear las realidades que queremos vivir, las realidades en armonía, en paz, en coherencia, porque la realidad va a responder a esa coherencia interna, esa frecuencia de coherencia. total. Sí, yo lo que entendí en estos años también es eso, que en realidad afuera y adentro es un todo, es una unión. Lo que sucede afuera es simplemente una expansión, una proyección de aquello que sucede adentro. Así que, bueno, qué lindo, qué lindo. Gracias. Eh, y si pudieras dejar un mensaje a quienes están educando, a educadores, también madres, padres, docentes, un mensaje, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría compartirles? Lo que siento ahora y lo que vengo sintiendo hace unas semanas, viste que diciembre es como un mes muy revoltoso, ¿no? Y por Sí, ahí, yo por ejemplo a mí misma dije, bueno, voy a estar tranquila, sin embargo como que percibo que hay una cierta revolución energética en el ambiente, percibo mucho. sí, Entonces es mucha conciencia de las fugas energéticas. ¿A dónde se va tu energía con lo que te decís a vos, con lo que te contás, con tus narrativas, con tus creencias? Y recuperar esa energía nos permite activar nuestro poder, nos permite volver a nuestro poder creador. Entonces, antes de crear, liberemos energía, es la conciencia de dónde estamos drenando, en qué conversación. No metamos más cosas en nuestro día a día, en nuestra vida, no planifiquemos más sin antes haber liberado algo, sin antes haber hecho espacio. ¿Sabes qué, Ben? Hace como 2 semanas mm, me viene, yo percibo mucho en el lapso antes de dormirme. ¿Has visto cuando no estás ujú, ni dormida ni despierto? Hay como el famoso sí, sueño REM. Como que me viene información, palabras, y hace 2 semanas que vengo recibiendo la palabra espacio. Hace total, espacio. Entonces, lo nuevo necesita espacio, necesita vacío. Para poder crear totalmente, necesitamos liberar esa energía creadora. No vamos a crear nada si no tenemos energía vital disponible. Y eso es lo que nos trae este nuevo inicio. El 2026 es un año de inicio, de apertura, de manifestación, pero necesitamos pasar limpios, libres, liberados. Entonces, mucha totalmente. conciencia de dónde se drena para liberar energía y ponerla a disposición de otra cosa. Qué genial, me encanta. Es como que vos hablás y es como que vos estuvieras hablando lo que pasa por mi mente. Así que para mí es un placer escucharte como, ay, ¡Wow! Esa responde lo conexión. mismo que respondería. No, sí, sí, por eso para mí es un Lindo. placer hablar con vos. Sí, yo hice un ejercicio también muy simple, por ahí que lo pueden hacer, es como imaginar que se vacía, ¿no? Se vacían mis pies, se vacían mis piernas, se vacía cada parte de nuestro cuerpo, puede ser un ejercicio útil también para conectar con esta capacidad y poder abrirnos, justamente pensaba en esto, en 2025 fue un año nuevo, un año de cierre, un año de soltar mucho todo lo que ya no nos servía, las estructuras que ya no nos hacían sentir pleno y poder abrirnos a este año 2026 que independientemente del año, del número, si es, si no es un número que, bueno, que tiene un sentido y que se siente totalmente esto que vos decís del pasaje, ¿no? De un año a otro. Así que, bueno, esa conciencia de poder hacer esta introspección para poder realmente liberar aquello que tenga que ser liberado para abrirnos a lo nuevo. Totalmente de acuerdo y en sintonía.
Y Así lo que, bueno, último que estoy sintiendo y que me gustaría compartir es que ya hay una nueva conciencia en el planeta, o sea, en el mundo ya hay una conciencia, ya hace muchos años. Sin embargo, hay y cada vez más personas alineadas a esta nueva conciencia. Y esta conciencia nos necesita nuevos constantemente, es decir, que pide un ser humano no solo nuevo, sino permanentemente actualizado, ¿no? En un presente actualizado, reseteado, sin carga del pasado. Y para eso la naturaleza también ayuda mucho. Los pies en la tierra, caminar en contacto con sí, verde, mirar el verde, resetea completamente, toma toda la carga electromagnética y la masa de los pensamientos. Ahí liberamos mucho el energía. agua. El A mí me sirve agua, mucho el agua. Yo pongo la cabeza en el totalmente. agua y es como que se lleva todo. Nadar eh, también, sí, mm, sí, sí. Bueno, hermoso, hermoso, me encanta. Sí, qué desafío que tenemos. Yo este año lo súper sentiste, era como un reseteo constante y estar como todo el tiempo acomodándonos a nuestra nueva versión y es como, y a lo que está también, digamos, a lo que se va sintiendo, ¿no? Que ya que se va actualizando la información cuántica, ¿no? A nivel más global. Entonces, es decir, es importante que puedan empezar, si aún no lo hicieron, es muy importante que puedan empezar de a poco, em, reconocerse como seres holísticos, como seres cuánticos y sistémicos, porque si no, es como que nos vamos a sentir muy, muy fuera. Hay algo que no se va a terminar de acomodar, hay algo que va a disonar y que nos va a incomodar mucho. mm, Es como que son tiempos que ya no hay mucho, digamos, margen como para, bueno, lo dejo pasar y ya está. No sé si sentís lo mismo, pero yo mira, siento que en estos tiempos esto, está como muy lo que pasa es que lo que vos estás exigente. diciendo, Bel, A es, ver, tiene una explicación desde la cuántica y es que nosotros necesitamos elevar nuestra frecuencia vibratoria no solamente para vibrar lindo, para estar en un estado zen, no, porque necesitamos igualar la frecuencia vibratoria nuestra como seres humanos, la frecuencia vibratoria de la Tierra. La frecuencia total. vibratoria del planeta Tierra es la resonancia Schumann, la famosa resonancia Schumann que cada vez sube más y que tiene picos, y bueno, quienes están en el tema lo comprenden, pero la frecuencia vibratoria nuestra que está totalmente ligada a nuestros estados de conciencia y que está en comunicación con nuestro ADN, está en sintonía con esa frecuencia. Entonces, va a ser muy incómodo si la resonancia Schumann sube Sí, cada vez más y yo estoy vibrando cada vez más bajo. Y eso en criollo. Así funciona. total. Así que bueno, esa es la invitación. Bueno, gracias. Y bueno, para ir cerrando, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron acá, bueno, por A quienes lo verán en la el futuro charla, también. a quienes lo verán en un futuro, Sí, presente y futuro ahí uniéndose. claro. Muchísimas gracias, Bel, todo lo que comparte Bel, me encanta, todos los programas que tiene, así que vayan ahí a empaparse de todo eso y bueno, y para quienes vienen por ahí más de tu cuenta, hacerles la invitación, bueno, que quienes sienten esta manera de mirar esta educación y los vínculos, los invito bueno, a la pedagogía del ser, que es esta formación que comienza en marzo, así que quienes resuenen también y quieran profundizar, están súper, súper invitados. Gracias, gracias ahí que están comentando, muchas gracias. Y bueno, Gracias a a vos, Ben. seguir, esto lo hacemos entre todos y todas, así que es muy importante que cada uno esté donde tenga que estar, en la pieza que tenga que estar, ponga su granito de arena y vayamos tejiendo en red esto hermoso que ya se está expandiendo. Así que muchísimas gracias y Gracias bueno, a vos. estamos en contacto Muchas gracias. por un Gracias a vos y hermoso gracias a todos. 2026, súper potente. Que así sea. Gracias, Bel, y muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Gracias, 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 gracias. Un Nos estamos placer. viendo, gracias. Gracias.